Buenas noches, yo soy el alumno Manuel Alberto Madero Marroquín de la Ingeniería en Electrónica de la materia Máquinas Eléctricas con el profesor Jorge Reina. En esta tarea vamos a calcular lo que es la eficiencia del transformador y la regulación del voltaje. Las indicaciones que nos da es la siguiente: un transformador de distribución de 100 kilowatts de potencia, pero con 8000 voltios en el primario, en las terminales del primario, y 277 voltios del transformador en el secundario. Trabajo a plena carga Trabaja a plena carga con un factor de potencia de 0.85. En atraso, calcular lo siguiente, lo que les comenté. Aquí enseguida apunté los datos que nos dan de entrada. Factor potencia 0.85, voltaje primario, voltaje secundario, la potencia nominal. Acá está el circuito que es del ejercicio. Tenemos nuestro campo magnético, que es que está conformado por estas dos, una resistencia y una impedancia. Entonces vamos a calcular lo que es la relación de transformación, que es A sobre VP entre VS, que es el voltaje primario, por el voltaje entre el voltaje secundario. Entonces son 8000 voltios entre 237 voltios, que da un igual de 29. Eso, bueno, yo lo puse 28.9, pero lo redondeé a 29. Entonces tenemos que calcular todas las impedancias de cada una para sacar el circuito secundario, que la impedancia se calcula Z2 es igual a todas las impedancias entre A cuadrada. Este valor lo vamos a poner aquí, 29 al cuadrado, sobre lo que es cada una de las impedancias, y este es el valor que nos arroja. Yo le puse aquí 1, 2, 3, 4, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, para no confundirme. Entonces, este es el siguiente circuito. Este es el circuito secundario. Para sacar la IS tendremos que dividir la potencia nominal entre el BS por el ángulo. Pero como es de retroceso, entonces va a ser menos. Pero primero tenemos que sacar el ángulo, que es arc por coseno por el factor potencia, que son arc coseno por 0.85, nos da un ángulo de 31.8. Para sacar la IS, como ya tenemos todos los valores, que tenemos el ángulo, tenemos el valor potencia y tenemos el voltaje secundario, entonces IS, bueno, intensidad del secundario es igual a 100 kilowatts entre 277 voltios por menos 31.8 del ángulo. Pero nomás vamos a hacer la división y quedaría 361.1 y los menos 31.8, que este es un valor rectangular y lo tendremos que pasar al polar en la siguiente hoja. Aquí tenemos el circuito secundario ya listo, con nuestra R equivalente y nuestra R, que es resistencia del núcleo. Para la fórmula de calcular la regulación de voltaje tenemos esto, que regulación de voltaje es igual a BP sobre A menos el voltaje secundario sobre el voltaje secundario por 100%. Para poder calcular BPA tenemos que primero que lo que es IS, que es la intensidad del secundario, por lo que es la R equivalente, que la R equivalente aquí está el valor. Entonces, más VS. Y aquí tenemos los dos valores que ya teníamos obtenidos: VS 237 voltios. Entonces, lo siguiente, IS, pues aquí los tenemos, lo que es el valor de la intensidad del secundario, y este valor que lo tenemos en rectangular, aquí lo tenemos en rectangular, más VS, pero no tiene ángulo, así que lo ponemos ángulo para complementarlo. Entonces PP, tenemos que pasar este valor a rectangular, lo pasamos a rectangular, y entonces tenemos que sumar, tenemos que multiplicar estos dos, y estos dos vamos a sumarlos.
más 277 voltios, entonces por el ángulo. Entonces nos quedarían dos valores polares y los tenemos que convertir a dos valores rectangulares. Aquí se encuentran. Estos dos valores los tenemos que juntar, o sea, valor con valor y números imaginarios con números imaginarios. Entonces nos quedaría este valor, números enteros y más los números imaginarios en voltios. Entonces al final lo tenemos que volver a pasar a polar. Para la siguiente fórmula, ya para terminar la fórmula de regulación de voltaje, tenemos que poner el resultado, que aquí está, que la fórmula nos indica que es BP por A, entre A, y aquí lo tenemos, BP por A son 282.80. Lo ponemos acá, más los 277, que es el voltaje del secundario, entre 277 por 100%. Entonces nos daría un total de 2.09% en la regulación de voltaje. Ahora lo siguiente, para sacar la eficiencia del transformador, esta es la fórmula siguiente. La eficiencia del regulador del transformador es igual a la intensidad del secundario por el voltaje del secundario más el coseno del ángulo entre la pérdida del cobre más la pérdida del núcleo más la intensidad secundaria por el voltaje secundario por el coseno del ángulo por todo por 100%. La pérdida del ángulo, la pérdida del cobre se calcula de la manera siguiente. IS, o sea, intensidad del secundario, es igual, al cuadrado por R equivalente. Aquí lo tenemos un 361.021 por al cuadrado, todo esto cuadrado por 0.0107, que esta es la R equivalente, que aquí la tenemos, que es 0.0107.7, pero yo lo puse así. Entonces nuestro resultado es igual a 1394.51 watts. Y esta sería nuestra pérdida del cobre. Para nuestra pérdida del núcleo, la siguiente fórmula es: pérdida del núcleo es igual a todas las intensidades del núcleo que recorren ese núcleo al cuadrado por la resistencia del núcleo. La vamos a abreviar de otra forma, que sería BP sobre A entre la resistencia del núcleo es igual a todas las intensidades que corren por ese núcleo. Entonces nos quedaría la intensidad de todos la intensidad de del núcleo es igual a 282.80 entre 59.45, que nuestra resistencia del núcleo es igual a 59.45, que aquí lo tenemos, y el BP sobre A, esto es igual a 200, ¿dónde está? 282.80. Entonces esto será igual a 4.8 amperes. Para sacar ahora sí ya la fórmula bien, sería la pérdida del núcleo es igual a 4.8 amperes al cuadrado por 59.45, y eso nos arroja un resultado de 1369.72 watts. Enseguida, para ya complementar todo, aquí tenemos lo que es la fórmula ya, y aquí tenemos todos los datos que necesitamos: la intensidad secundaria, el voltaje secundario, la pérdida del núcleo, la pérdida del cobre y el coseno del ángulo. Todo lo implementamos en la fórmula y al último lo vamos a multiplicar por 100, y esa es la eficiencia del transformador que nos dará más, y esta es la regulación de voltaje que nos dio. Y eso sería todo. Este es mi trabajo.